INCIDE Joven surge en el año 2009. Nuestro trabajo se centra específicamente en promover y defender los derechos sexuales y reproductivos en seguimiento a los convenios y tratados internacionales ratificados por el Estado de Guatemala y también en seguimiento a la política pública y legislación nacional de Guatemala. Para INCIDE Joven es indispensable tomar en cuenta dentro de nuestros programas y nuestras acciones el contexto en términos de cómo en general está impactando o cuáles son las barreras en las que nos encontramos para el pleno ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, y sobre todo hablar de salud sexual y reproductiva implica también hablar de las condiciones estructurales, hablar del sistema de salud y las oportunidades en que las mujeres, principalmente jóvenes, encontramos para poder acceder a los mejores servicios públicos que se pueda contener respecto al tema de salud. En eso específicamente, para dar un ejemplo, dentro de nuestro programa de investigación hemos desarrollado algunos ejes o algunos aspectos vinculados a datos específicos que han publicado algunas instituciones públicas, como el Ministerio Público, para dar un ejemplo, en la que durante este año que nos encontramos con la sorpresa de la pandemia, nos fue indispensable también visibilizar cuál era el impacto del aumento en cantidades de violencia sexual antes de la pandemia y durante la pandemia, para visibilizar cómo impacta la falta de condiciones de vida digna. En ese sentido, una de las cosas que el Ministerio Público publica es que durante enero a julio del año 2020, 44.349 casos de denuncia de violencia contra la mujer, incluidos niñas, adolescentes y jóvenes, se reportaron. Estos se desglosan en diferentes tipos de violencia, específicamente en violencia física, violencia sexual, agresión sexual, abusos o delitos sexuales. Ante eso también fue indispensable tomar en cuenta el dato de la Policía Nacional Civil, que como entidades que también reciben denuncias, durante la época previa a la pandemia se registraba un aproximado de 30 denuncias diarias de violencia sexual. Y en los primeros 15 días de la pandemia, el dato que reportan es el aumento de 55 denuncias diarias vinculadas a las llamadas, al número telefónico que tienen para las denuncias, por lo que eso nos puede dar como un panorama bastante amplio también de cuáles son las condiciones de las mujeres en su contexto, y también cuál es el impacto que en el marco de la pandemia pues esto se podía vincular al acceso a servicios. Yo creo que se vincula en distintos ámbitos. Uno, en el ámbito de justicia, en el ámbito de educación, en el ámbito de salud. Y en el ámbito de salud, una de las cosas pues muy importantes que justo publica la Comisión Interamericana de Mujeres de América Latina y el Caribe es que ellas en una investigación estipulaban alrededor de 18 millones de mujeres que iban a perder el acceso a salud sexual y reproductiva. El marco en el que lo enfocan tiene que ver con el desarrollo que los países o el apunte que los países y los gobiernos han dado para mejorar las condiciones. Ante esto, Guatemala es un país al que poco o nada se le aporta o se le aumenta para mejorar algunas oportunidades en vinculación con vivienda digna, con trabajo digno para las mujeres, con salud digna o al acceso a la salud en todas las localidades, el acceso a la educación. Esto, el no tener esas oportunidades, no permite que las mujeres podamos acceder en cualquier localidad a servicios de salud sexual y reproductiva, para dar un ejemplo. Entonces, en ese marco,
es indispensable para la organización en sus acciones vinculadas a la incidencia política, a la generación de datos a partir de la investigación, tomar en cuenta el contexto para marcar pues la exigencia al Estado, pero también vinculado al por qué Incide Joven también trabaja con otras personas jóvenes. Entonces, actualmente pues hemos desarrollado durante el año 2019 y 2020 un proceso de formación de derechos sexuales y reproductivos para adolescentes y jóvenes en centros educativos y creemos indispensable generar este tipo de programas que puedan aportarle a una cantidad mínima de jóvenes en Guatemala, que permita generar nuevas herramientas para el pleno desarrollo de su sexualidad y principalmente de su vida. Hablando en términos de las condiciones de vida, una de las cosas indispensables es el tema de educación. Hablar de educación en sexualidad nos regresa también a hablar de por qué está la educación, y creo que una de las cosas indispensables de notar o de mantener presente es que la educación en sí misma es un proceso pedagógico que brinda herramientas para fortalecer las capacidades de las personas en distintos ámbitos y en todos los aspectos, ya sea intelectuales, psicológicos, entre otras, a las personas. En este sentido, apuntamos por ver que el tema de educación en sexualidad no está alejado de una educación de calidad. Entonces, es necesario para poder visibilizar el desarrollo pleno de las personas durante las distintas etapas de la vida, que la educación en sexualidad y la información científica basada en derechos humanos y de género y laica sea parte y no se quede como a un lado de los procesos educativos y sobre todo del currículum nacional base en Guatemala. Esa es una lucha histórica que se tiene en Guatemala y en América Latina y el Caribe, que ha generado distintos debates y distintas discusiones del por qué la educación en sexualidad no es ajena. Entonces, el tema de discriminación por etnia, por clase, por orientación sexual, no tendríamos como esas problemáticas actualmente si tuviéramos un proceso formativo bastante integral. Entonces, desde Incide Joven apuntamos porque haya una educación de calidad y por ende toma en cuenta todos los aspectos que tengan que ver con la garantía de los derechos humanos. También creemos que una de las barreras más grandes que tiene el tema de educación y educación en sexualidad son los intereses vinculados a lo privado. Eso quiere decir que existen algunas creencias o algunos grupos que se oponen a garantizar derechos humanos y el ámbito religioso también juega un papel fundamental. El ámbito privado juega un papel fundamental y por supuesto esto se ve reflejado en el tipo de gobiernos que tenemos actualmente. Entonces las barreras que van generando algunos mitos también sobre este tema tiene que ver con privar a las personas y a las organizaciones que trabajan en pro de los derechos humanos de brindar esta información. En este sentido, creemos que la defensa de los derechos humanos, la defensa de los derechos sexuales y reproductivos está totalmente vinculada a el ejercicio pleno, el desarrollo pleno, la felicidad de las personas y por supuesto vivir una sexualidad libre y placentera. Entonces a eso le apunta la defensa de los derechos sexuales, de la salud sexual y reproductiva, del acceso a la atención de salud en todos los niveles. Es indispensable para esto, entonces, siempre apuntarle a cómo están las estructuras políticas en nuestros países.